Buenas tardes, mi nombre es Wendy Juárez y junto con mi compañera Abigail Castillo vamos a estar hablando sobre el test sociométrico y cuáles son los pasos para poder realizarlo. Nosotras pertenecemos a la Universidad Autónoma de Baja California y este trabajo es en relación a la materia de procesos grupales de aprendizaje. Lo que vamos a estar mencionando, algunos ejemplos, sacado del libro de técnicas sociométricas en educación. Y pues bueno, vamos a iniciar explicando los pasos y por qué es importante poder realizarlo en un salón de clases. Y bueno, vamos a comenzar. Nosotros creemos que el sociograma es un método el cual es importante llevarlo en una institución porque así puedes observar las relaciones que hay dentro de una sociedad. Para iniciar vamos a identificar qué es. Bueno, pues es una técnica la cual pretende tener información de manera gráfica y se basa en observación para saber los vínculos sociales que hay dentro del grupo y también identificar si en el mismo grupo hay grupos pequeños sociales. No se basa solamente en una institución pequeña, sino también en grandes empresas. No es de manera formal. Siguiente, por favor. Esta también se utiliza para detectar quiénes son rechazados, quiénes son aceptados en el grupo, quiénes tienen mayor influencia entre el grupo y para saber qué tanto se conocen, saber cómo se interactúan, cómo se observan y qué cosas tienen en común. Se utiliza de manera de una dinámica interna para que ellos sepan identificar de qué grupo pequeños de qué grupo de la sociedad pertenecen, para saber cómo se relacionan entre ellos. También pues es importante saber que el sociograma y el test sociométrico nos va a ayudar a, como docentes, saber en qué condiciones está el grupo, pero hablando sobre cómo se relacionan los compañeros. También, pues, una parte muy importante de los alumnos de, por ejemplo, primero de primaria, segundo de primaria, es que puedan sentirse aceptados por parte de los grupos sociales de ese mismo salón. Entonces, esto nos va a ayudar a ver la situación del grupo y también en qué ambiente es en el que están trabajando. El primer paso es la formulación de preguntas. Esta es para obtener información y se basa sobre un procedimiento para mejorar las relaciones que hay. Como mencionó mi compañera, es para que todos los alumnos se sientan incluidos en el grupo. Pues consta de hacer un pequeño cuestionario con preguntas muy simples de manera individual. El docente va a explicar que al momento de realizar el cuestionario no necesita estar interactuando con sus compañeros, debe ser totalmente individual, nada de tú me pones, yo te pongo, para que la gráfica sea más confiable. Los alumnos van a poner como respuestas un nombre y el apellido del compañero que eligieron. Pueden poner de 1 hasta 3 nombres, sin embargo, como se va a poner por orden, el primer lugar, segundo lugar y tercer lugar, se va a tomar en cuenta nada más el primero. Las preguntas que normalmente se hacen reflejan 3 tipos de liderazgos. Por ejemplo, la primera pregunta de ¿con quién de tus compañeros te gusta jugar o elegirías para jugar? Es un líder académico. Social. Oh, sí, perdón, un líder social. Y pues como ya bien lo mencionábamos, es un líder social. Y el con quién de tus compañeros te gusta trabajar en equipo, ahí ya es el líder académico. Es para ver quién tiene liderazgo en ese salón
de, por ejemplo, al que eligen o al que ellos ven. Ellos personalmente pueden ver como, ay, si me junto con este compañero, pues voy a sacar mejores notas. Entonces, es el líder académico. Y en la tercera pregunta, ¿con quién de tus compañeros no te gusta juntarte? Ahí los alumnos lo pueden ver incómodo, porque pues obviamente esas preguntas es como que, ay, lo pongo, o si lo pongo se va a enterar, o qué pueda pasar. Entonces, en realidad hay, como docentes, debemos de hacerles saber que esas preguntas, pues primero no se van a decir las respuestas, no se van a decir. Entonces ellos ya también ya van a sentir de alguna forma confiados en poner esas preguntas, esas respuestas, perdón. Y el líder que viene proyectándose ahí en esta pregunta es el líder negativo. Estas preguntas son usuales para que el docente pueda identificar cómo se llevan con sus compañeros. Por ejemplo, en la última pregunta, ¿con quién de tus compañeros no te gustaría juntarte? Pueden poner como opción el por qué, para identificar en qué pueden mejorar con ese compañero. Tal vez no quieren juntarse con esa persona porque sienten que la persona es muy tímida, en ocasiones sienten que la persona puede ser como que muy mandona y pues no les gustaría estar con una persona así para juntarse, ni para en entorno social, ni académico. También es importante que ellos sepan desde pequeños identificar qué compañeros son para lo social y qué compañeros son para lo académico. Como mencionó mi compañera Wendy, van a escoger con la persona con las que mejor puedan trabajar para sacar buenas notas o incluso para no sentirse presionados, que sepan de que voy a trabajar con esa persona, pero yo sé que voy a hacer mi parte y ella va a hacer su parte, no lo voy a estar presionando ni me va a estar presionando. Como paso número 2 es la elaboración o tabulación de las respuestas. Aquí se prepara una tabla de doble entrada y se escriben los nombres de los alumnos. Se toman los papeles con las respuestas y se marcan las selecciones en el lugar correspondiente de la tabla. Y ya por último se va a colocar el total de veces que fue elegido el alumno o la alumna. Ya analizando esta tabla sociométrica, se podrá extraer la información de interés en cuanto a la posición de cada alumno dentro del grupo, que era lo que veníamos mencionando de la función del sociograma y la tabla sociométrica. Aquí, por ejemplo, podemos ver que en la pregunta de con quién te gustaría trabajar, José Ángel C no pone a nadie y José Ángel tampoco. Arturo tampoco, Sidney tampoco, ni Trinidad. Areli escoge a Hugo y Hugo escoge a Blanca. A Blanca, perdón. Y Raúl no escoge a nadie. Y esto nos puede llevar a pensar que, como ya antes lo platicábamos, les guste trabajar individualmente, pero también puede ser que no se sientan cómodos con su grupo o que se sientan apartados o rechazados por el grupo. Ana escoge a Raúl y esto es lo que se tiene que hacer en realidad para analizar tu salón de clases y el grupo en realidad. Y abajo viene el total. Por ejemplo, podemos ver que a Ezequiel lo eligieron 5 veces. A Ana la escogieron 2 veces y también a María Fernanda. Mientras que los otros como Hugo, Raúl, Noemí, lo escogieron solamente una vez. Entonces, esto es prácticamente lo que se tiene que hacer en la tabla. Poner los nombres vertical y horizontalmente. Entonces, si vemos que en la pregunta de con quién te gustaría trabajar,
Areli dice que a Hugo pues le ponemos la tachita de que le gustaría trabajar con él. Y así sucesivamente con todos los alumnos. Es importante también saber que para una pregunta es una tabla. También es importante que el docente ahí mismo con las preguntas, bueno, con las respuestas que obtuvo de parte de sus alumnos, sepa identificar la razón del por qué ellos se sienten excluidos. También como docentes es importante conocer el entorno de sus alumnos, porque pues en ciertas ocasiones los alumnos se sienten rechazados tanto como en lo familiar y pues también en lo académico, y pues no es padre que los alumnos se sienten así, y uno como docente pues debe de apoyarlos y mejorar el entorno social del grupo para que todos se sientan incluidos y se sientan pues en un ambiente donde puedan trabajar mejor, donde puedan aprender con mejor facilidad. Para realizar la gráfica se necesita una simbología, que es el tercer paso. Las personas que son hombres, que son masculinos, se va a representar de un triángulo, y en ciertas ocasiones se puede representar de un cuadrado. Las femeninas se van a representar de manera del círculo, para saber si eligieron a alguien, ya sea de manera de aceptación o rechazo, va a ser una flecha, y para saber que es mutuo va a ser una flecha que es doble, ya sea que los dos se aceptaron o los dos se rechazaron. Para que la gráfica sea más precisa y tú tengas conocimiento bien de cómo se aceptaron y quiénes se rechazaron, puedes utilizar los colores azul y rojo. No es muy utilizado, pero se llega a utilizar. El azul es para saber quiénes son aceptados en el grupo, y la flecha color roja es de lo contrario, para saber quiénes son rechazados. Existen 4 tipos de elección, que está la elección variada, que una persona fue seleccionada por varios de sus compañeros. La elección de triángulo, que por ejemplo Wendy escoge a Luis, Luis a Abby y Abby a Luis, o sea, en forma de triángulo. También está la manera de cadenita, que Aisel escogió a Camila y Camila a Jonás. O la de cuadrado, que Zulema escogió a Nidia, Nidia a Leti, Leti a Gaby y Gaby a Zulema. Ahí podemos observar que se pueden conformar pequeños grupos dentro del grupo de clase que hay. Como ya bien lo mencionaba Abigail, el paso 3 pues es la confección del diagrama. Aquí se van a poner los datos de la tabla sociométrica en forma gráfica. Aquí ponemos un ejemplo de lo que venía en la tabla. Comentábamos que a Ezequiel lo eligieron 5 veces. Entonces a él se le considera como el líder académico, porque la pregunta es ¿con quién de tus compañeros te gustaría trabajar? Entonces él como líder académico se va a posicionar al centro del círculo, y cada línea representa que, por ejemplo, aquí Ezequiel en medio pues es el líder. Los demás que le siguen de los puntos va a ser Carlos, María Fernanda, Sergio, David, Joan, y quien sigue de ellos va a ser Noemí, Kimberly, Ana, y así sucesivamente. Al centro siempre van a ir los que tengan más puntos o los que lo hayan elegido más veces. En el sociograma, en esta representación gráfica, pues igual podemos observar que, por ejemplo, Damaris, María Elena, Patricia y Emily son como el segundo subgrupo después de Ezequiel. Después del grupo de Ezequiel está como segundo término el subgrupo donde están ellas. Y también podemos ver que, por ejemplo, José Ángel, los dos José Ángel
Arturo, Trinidad, Sidney y todos los que no fueron elegidos se les considera como los aislados. Ajá, los aislados, porque no fueron escogidos ni ellos escogieron a alguien. El paso 4 es el análisis e interpretación del sociograma, que es lo que veníamos proyectando anteriormente. Aquí el análisis o lectura del sociograma comprende una visión global del grupo y los subgrupos y una valoración de las posiciones de cada individuo. En la visión global del grupo, como ya bien lo comentaba, la observación de conjunto de la estructura del sociograma pondrá en evidencia el grado de cohesión del grupo. Esto quiere decir que se trata de un conjunto de estrecha vinculación con elecciones distribuidas en múltiples sentidos y miembros bien integrados. Pues bueno, lo que ya comentaba es que en la visión global del grupo, pues vamos a ver cómo es que están conformados cada grupito. Los subgrupos pueden adquirir ciertas formas características a los cuales se les ha asignado un nombre elocuentes. Por ejemplo, el par, que sería Alejandro y Brandon, porque entre ellos mismos se eligieron. Aquí podemos ver que en la simbología, como anteriormente ya lo había comentado Abigail, cuando es doble flecha es porque hubo un rechazo o aceptación mutua. También lo podemos ver con Damaris y María Elena en la parte de arriba, porque entre ellas dos se escogieron. El triángulo, que por ejemplo podemos verlo, es con Jesús, Daniel F y Daniel B. Con ellos tres, pues se forma un triángulo. Y la cadena sería, por ejemplo, Carla, aquí al lado izquierdo, Carla S con Dulce y con Kimberly. Se van eligiendo. Carla eligió a Dulce y Dulce a Kimberly. Eso sería cadena. Y también pues puede reflejarse con Carmen, Noemí y María Fernanda. Y por ejemplo, el líder es pues el quien recibe, como ya lo mencionaba, muchas elecciones y puede considerarse como el preferido del grupo, pero dependiendo la pregunta. El marginado es quien no recibe elección, pero él sí ha elegido. Por ejemplo, la interpretación, en la interpretación de estos resultados pudiera ser Jesús, el marginado. Porque él Emily también, ¿no? ¿Quién? Emily. Emily también, porque pues ella sí escoge a María Elena, pero no la escogen a ella. Entonces sería a ella como marginada. Ya como viendo todos los resultados en general, se puede decir que el grupo está conformado por 35 alumnos, de los cuales son 19 hombres y 16 mujeres, con un rango de edad, entre 14 y 17 años. En la visión global del grupo, vemos que en realidad está parcialmente desintegrado, porque cada quien forma o sus parejitas o sus grupitos dentro del mismo salón de clases, que es lo que pasa en realidad muchas veces en las escuelas, que cada quien se junta con una persona o entre tres o entre varios, pero solamente ellos.
son 11 marginados. Los marginados son, vendrían siendo Carla, Carmen, Jesús, Emily, Damaris, Patricia, Perla, Perla, Areli, Carlos, Joan, David y Sergio, porque a ellos no los han escogido. Y los aislados vendrían siendo los que aparecen fuera de los círculos. Por ejemplo, Sydney, Arturo, Trinidad, Jonathan, Mayra, José Ángel, los dos José Ángel, Nidia Emanuel. y Emanuel. Porque ellos pues sí no escogieron a nadie ni fueron escogidos. Entonces, básicamente, estos son los pasos para el sociograma. 1, formulación de preguntas. También. Ajá. Yo considero que también es importante, aparte de realizar las preguntas de con quiénes te gustaría jugar, trabajar o no juntarte, que existan preguntas como ¿consideras que el grupo es unido o no? Porque en este ejemplo que dimos nosotros notamos que hay muchos grupitos dentro del grupo y muchos se sienten aislados, que nadie los eligió y que ellos tampoco decidieron elegir a nadie. Sí, y ya igual dependiendo, por ejemplo, en esa pregunta, quienes respondan que sí lo consideran es porque en realidad sí se sienten parte, pero los que responden que no consideran el grupo unido, pues son los que se consideran un poco aislados o marginados. Entonces sí es una buena pregunta esa. El paso número 1, formulación de preguntas. El paso número 2, la tabulación de las respuestas en la tabla sociométrica, que es esta, donde ponemos los nombres vertical y horizontalmente y vamos poniendo una tachita en cuanto a quién eligió a quién. Al finalizar de la tabla se pone el total de veces que fueron elegidas esas personas. En el paso 3, primero debemos de saber qué es la simbología para poder pasar a representarlo gráficamente. Y después de esto es el paso número 4 y final, que es el análisis e interpretación del sociograma. Pues aquí ya es más bien que al final de todo este proceso podamos ver quiénes se sienten alejados, quiénes tienen en realidad una buena relación y que cada líder pueda también mantener esa buena relación con sus grupos, con sus subgrupos. Como reflexión, ¿qué te gustaría agregar, Abigail? Pues yo considero que el sociograma es algo que debería realizarse no solamente en escuelas, sino también en instituciones y no solamente a los alumnos. Por ejemplo, como docentes, considero que se deben de llevar bien porque a veces es como que por ciertas ocasiones el docente se enferma y tiene que suplir a otro. No, es como que, ay, no quiero que sea él. O sea, yo siento que en cualquier tipo de sociedad, en cualquier grupito que exista, debe de haber una buena relación. Sí, yo también. O sea, no sé cómo se llama, me pueda llamar líder, no sé, el que tenga como el mando de todos, lo realice para que identifique la relación que tienen con el pequeño grupo que hay.
Sí, yo también lo considero importante porque en realidad no solamente puede aplicarse en el salón de clases, sino también en algún otro grupo de la sociedad en el que nosotros pertenezcamos y podamos hacer reflexión de quiénes necesitan estar más en comunicación o con quienes debemos de hacer lazos más fuertes para que ellos se sientan parte del grupo y que pueda haber esa unión, sí, pero como esa buena relación entre todos. Y luego también aparte, también en muchos empleos, en muchas profesiones, es bueno que te puedas trabajar en equipo, que sepas relacionarte. Va a haber casos donde sea solamente tú, pero normalmente es donde tengas que trabajar en equipo y ni modo que no te puedas relacionar con ellos. Sí, sí, es cierto, también en lo laboral. O sea, algo que nos han estado haciendo mucho énfasis en estos semestres es que debemos de saber trabajar en equipo. Porque, por ejemplo, en las escuelas, pues vamos a trabajar en equipo, no nada más va a ser individual, porque igual tenemos que rendir cuentas a un director, tenemos que saber trabajar con otros docentes para así también hacer este tipo de dinámicas y técnicas que podamos incluir en nuestro salón de clases y en general en la institución educativa. Okay. Y esto sería todo de nuestra parte. ¿Tienes algo que agregar? ¿No? Yo no. Ok. Entonces, esto es todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Y esperamos, pues, esperemos que se haya entendido. Que tengan un lindo día. Bye. Bye.